Shalom. Bienvenidos todos los hermanos presentes y los que estarán viéndonos en YouTube. Siempre digo eso porque nosotros grabamos, damos el tema en vivo y grabamos en viernes en la noche. Y luego, pues, los miles de hermanos que están suscritos, hermanos y amigos que están suscritos a nuestro canal en YouTube, pues lo estarán viendo en otras horas y en otros días. Eh, en estos tiempos se está hablando mucho de Israel, ¿verdad? Y de Jerusalén específicamente y de Israel en general. Hay toda clase de opiniones sobre Israel, toda clase de evaluaciones que le hace, ¿verdad?, la gente, toda clase de comentarios, muchos positivos, otros negativos. Hay de todo. Este, comprendo, ¿verdad?, que hay cierta animosidad incluso entre mucha gente de distintos países, no solamente de los palestinos, ¿verdad? Y árabes y eso, sino que aún en Norteamérica y creo que en otros países también se está como que eferveciendo un sentimiento anti-Israel. Y bueno, pues esa es la situación. Ahora, en este día yo quiero hablar un poco, basado en las Sagradas Escrituras, este, sobre algo relacionado, no exactamente de lo que está pasando hoy día en Israel. No, vamos a hablar del Israel en general, comenzando por la capital, perdón, por la capital, Jerusalén, ¿ok? Y voy a estar presentando no sé cuántas veces, pero quizás 4 o 5 temas distintos, ¿verdad? Una serie de temas sobre Jerusalén inicialmente y luego sobre Israel más ampliamente y luego sobre el futuro de Israel, y todo eso viene en esa serie, ¿verdad? De Jerusalén e Israel. Bueno, hoy vamos a empezar con Jerusalén. O sea, yo no voy a darle peso a ningún comentario ni en contra ni a favor de Israel en estos tiempos en que estamos viviendo. Cada cual tiene derecho a sus opiniones, ¿ok? Pero lo que quiero mostrarles es a los que son amantes de la Biblia, de las escrituras sagradas, este, darles el punto de vista de las escrituras sagradas, lo que todo el mundo conoce como la Biblia. Todo el mundo lo llama la Biblia, ¿verdad? Es una palabra griega que significa los libros. Y ahí están las escrituras sagradas de Israel en lo que algunos erróneamente llaman el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Un nombre más correcto sería el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. O otro nombre quizá más correcto sería, me refiero para los libros, sería las escrituras del Antiguo Pacto y las escrituras del Nuevo Pacto. Pero ese no es el tema tampoco, ¿verdad? El tema es hoy Jerusalén. Vamos a entrar directamente al documento, que lo que hacemos es citar las escrituras y muy pocos comentarios, porque la escritura lo dice todo. ¿Ok? Eh, ¿Quién escogió a Jerusalén? Ese es el tema de hoy. He estado preparando estas lecciones así en forma de preguntas y respuestas con versos bíblicos y demás para que, porque muchos hermanos me piden estos documentos por escrito para ellos utilizarlos en sus clases, ¿verdad? ¿Quién escogió Jerusalén? Y por eso lo hacemos de esa manera un poco formal. La lectura bíblica básica es Salmos 128 y 129, y hay un verso ahí para memorizar, los que quieran memorizarlo, Salmo 132, 13. La primera pregunta: ¿qué se dice sobre la prosperidad de los que aman a Jerusalén? No de los que odian a Jerusalén, ¿verdad? Obviamente, la promesa es para los que aman. Salmo 122, 6. Pidan la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Oh, es una bendición grande del salmista, ¿verdad? De parte del Todopoderoso. Sean prosperados los que te odian, no, los que te aman. Así que es importante entonces. Y ustedes saben que la palabra Jerusalén, que en hebreo se dice Yerushalayim, significa fundamento de paz.
La palabra Yerushá, así solita, en hebreo, existe y se llama y significa fundamento. Y en la pregunta 2, ¿en qué lugar ha prometido Yahweh bendiciones y vida para siempre? Ok, ahí está. Salmo 133, 3, 134, 3 y 128, 5 y 6, leeremos rapidito. Como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Yahweh bendición y vida eterna. Wow. En Jerusalén fue principalmente el ministerio del Mesías, ¿verdad? En otros lugares también de esa región, pero muy a menudo estaba en Jerusalén. Su ministerio fue bastante, digamos, frecuente en esa ciudad. Y por eso ahí, eso tiene que ver con la vida eterna, hermano. No es la ciudad la que da vida eterna, es el rey de la ciudad, que es el Mesías, el que da vida eterna. Y el otro salmo dice, te bendiga Yahweh desde Sión, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Así que ese es Yahweh, el que hizo los cielos y la tierra. Y el otro salmo dice, te bendiga Yahweh desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas los hijos de tus hijos, o sea, los nietos, y la paz sobre Israel. Bueno, irónicamente, esta ciudad bendecida por las escrituras y por los profetas, muy pocas veces ha estado en paz, ¿verdad? A través de la historia, es una historia milenaria, unos cuantos miles de años de historia tiene esa ciudad, Jerusalén. Y cuando uno lee las Sagradas Escrituras y quizá la historia también secular, se da cuenta de que pocas veces ha habido periodos largos de paz, de tranquilidad en el país en general, en Israel y también en la ciudad de Jerusalén, que es la capital, ¿verdad? Ok, vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué se dijo acerca de no olvidar a Jerusalén? Salmo 137, versos 5 y 6. Dice el salmista, acuérdense que el salmista es un poeta bárbaro en hebreo. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, mi diestra sea olvidada, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acuerdo, si no ensalzo a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Interesante, que es un pensamiento no solamente poético, sino un pensamiento muy espiritual, un pensamiento de sensibilidad o sensitividad, ¿verdad? Respecto a esa ciudad. Entonces, en lugar de odiar esa ciudad como hacen, bueno, algunas personas en este mundo, pues nos conviene, hermanos, amarla, esa ciudad. Claro, esa ciudad es un símbolo de algo más que eso viene después. La ciudad no es la ciudad hecha de, ¿verdad? De casas, de piedra y esto y lo otro, y edificios y el templo y todo eso que existió en el tiempo antiguo. Pues sí, eso es parte de la historia, pero no, nuestro enfoque va no solamente a esa ciudad física, material, sino a la ciudad espiritual, a lo que representa esa ciudad en Israel para el mundo y especialmente para nuestra fe. De hecho, ustedes saben que la ciudad de Jerusalén, específicamente el templo cuando estaba en pie, es símbolo espiritual importante, religioso, para tres religiones principales que son monoteístas. Supuestamente, lo pongo entre comillas, monoteístas, que son el judaísmo, el islam y el cristianismo. Aunque no lo puse en orden porque el judaísmo vino primero, después vino el cristianismo y después el islam. Pero ambas, o esas tres religiones tienen como a Jerusalén como, digamos, la capital espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Así que esos tres pueblos no se olvidan de Jerusalén, aun cuando estén en guerra, porque ha habido guerra no solamente entre islámicos y judíos, ha habido guerra también entre cristianos y judíos, en tiempos antiguos, ¿verdad? No ahora, etcétera. Pero a pesar de eso, Jerusalén ha sido siempre el símbolo de la ciudad símbolo de esas tres religiones principales. Y aunque no estamos hablando de religión, no la vamos a dar énfasis a las religiones. Lo que vamos a dar énfasis en esta serie es
futuro de esa ciudad. Eso es lo más importante, pero eso viene más tarde. Y tengo una notita aquí que dice, los judíos siempre han sido un pueblo muy próspero y los árabes también. Y también aman a Jerusalén los árabes. Y nunca se han olvidado de Jerusalén. Cada año, al final de la Pascua, se dan la mano los judíos y dicen, el año que viene en Jerusalén, ahí está una canción, el año que viene en Jerusalén, etcétera, etcétera. Yo no soy cantante, pero esa es parte de una canción que se repite mucho en el tiempo de Pascua, porque esta ha sido su práctica de los judíos durante casi 2000 años en su prolongado exilio sobre la tierra. El pueblo judío ha estado en exilio 2 veces. Bueno, se puede decir tres, pero el primer exilio fue solamente de las tribus del norte, llamadas Israel, el reino de Israel, y las tribus del sur, que como reino se llamaba Judá, ha estado en exilio 2 veces principalmente, y más tarde estudiaremos un poquitito más de eso, ¿ok? Pero la cosa es que a pesar de los exilios, su presencia en Israel, en la tierra de Israel, sea por muchas personas o por poquitas personas, siempre ha sido constante. Pregunta 4 que tengo acá. ¿Cuál fue una oración especial de David y cuándo será contestada? Salmo 122, 7 y 8 dice, haya paz en tu antemuro y descanso en tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, hablaré ahora paz de ti. Quiero decir antes de seguir que para este estudio y los siguientes, estoy utilizando la versión de la Biblia que se titula Reina Valera Reformada. La misma Reina Valera, pero con los nombres corregidos y muchas otras correcciones de errores, digamos, de traducción. ¿Ok? Eh, por eso quizá algunos extrañen la BIN, ¿verdad? Porque generalmente usamos la versión israelita nazarena, la BIN. Pero para esta serie de estudios y otros similares vamos a estar usando la Reina Valera reformada, que también se puede comprar por el señor Euclides Rivera. Yo no tengo que ver nada con esa venta, pero la recomiendo. Y esta otra Biblia, la BIN y la nueva Reina Valera reformada, también consiguen de la misma manera. Bueno, lo importante es la ciudad ahora, no las traducciones. ¿Qué se dice acerca de la belleza del monte Sión y de la ciudad ubicada en él? En el Salmo 148, 2, versos 2 y 3, dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey, el poderoso en sus palacios es conocido como refugio. Hermanos, hubo un tiempo en los siglos anteriores, milenios anteriores al nuestro, en que Jerusalén era un foco de atención para muchas naciones en el mundo entero. Iba gente en peregrinaciones desde lugares tan distantes como la India, la China y otros sitios así, a Jerusalén para adorar al Todopoderoso allí, ¿verdad? Claro, eran creyentes, ¿verdad? Creyentes en la palabra inspirada, pero estaban diseminados en todo el mundo prácticamente. ¿Ok? Pregunta 6. ¿Qué promesa se da concerniente a Sión? Sión es otro nombre para Jerusalén, ¿sabes? Y las ciudades de Judá. Salmo 69, 35 y 36 dice, porque el poderoso guardará a Sión y reedificará las ciudades de Judá y habitarán allí y la poseerán. Y la simiente de sus siervos la heredará y los que aman su nombre habitarán en ella. Hermanos, esa profecía, es una profecía, es un salmo, es un poema, ¿verdad? Pero también es una profecía. El poderoso guardará a Sión. ¿Y quién es el poderoso? Yahweh de los ejércitos. También puede pronunciar Yahvé. Eh, la cosa es que en esta versión, Reina Valera reformada, nunca se utiliza la palabra Dios para traducir
la palabra hebrea Elohim. Eso es un paréntesis que estamos haciendo. En hebreo es Elohim lo que dice ahí, porque Elohim guardará a Sión. Todos los traductores dicen, porque Dios guardará a Sión. Ok, la palabra Dios, sin embargo, no es la mejor traducción para la palabra Elohim. No estamos hoy día en gramática ni en esas cuestiones profundas, pero así entre paréntesis, la palabra Elohim significa poderoso precisamente. Ese es el significado exacto y literal de la palabra Elohim, poderoso. No Dios. Dios puede ser cualquier cosa, una piedra, una imagen de yeso, una imagen de palo. A eso le llaman Dios, la gente, ¿verdad? Pero un poderoso no es cualquiera. Una imagen de madera, de yeso, de lo que sea que la hagan, no tiene absolutamente ningún poder, ¿verdad que no? Entonces, pues no son poderosas las imágenes. Pero por eso es que acá hemos traducido Elohim como el poderoso. Y dice que ese poderoso, cuyo nombre es Yahweh o Yahvé, guardará a Sión. O sea, que no es el ejército de Benjamín Netanyahu, que es el presidente ahora, no el presidente, el primer ministro ahora, que está defendiendo a su pueblo, pero no es de ese que está hablando aquí. Aquí dice que el poderoso que ella ve guardará a Sión, que es Jerusalén, y reedificará las ciudades de Judá. Eso se cumplió ya. Bueno, en parte, en parte. Pero falta, perdón, una parte por cumplirse en el futuro. ¿Ok? Edificará las ciudades de Judá y habitarán allí y la poseerán. Ya se ha cumplido en parte, pero falta una parte que viene más adelante. Y la simiente, verso 36. Y la simiente de sus siervos, ¿de los siervos de quién? De Yahweh. La heredará esa ciudad. Y los que aman su nombre habitarán en ella. ¿Quiénes habitarán en ella? Los que odian su nombre. No, los que aman su nombre. Ya lo acabamos de leer, ¿verdad? Los que aman su nombre habitarán en ella. Ahora, cuando dice aquí los que aman su nombre, pudiera estar hablando del nombre de Yahweh o como también pudiera estar hablando del nombre de la ciudad, Jerusalén. ¿Ok? Hoy día en español, gracias no sé cómo decirlo, ¿verdad? La gramática española ha cambiado, ha modificado el nombre de Jerusalén, que termina en M, en hebreo, y en el español antiguo también. Cuando Reina Valera o cuando Casiodoro de Reina tradujo su Biblia por primera vez, escribió Jerusalén con M. Y hasta el día de hoy yo mantengo esa manera de escribirlo. Aunque ahora en español, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una institución muy digna, pero decidió que se debe escribir con EN al final. Para poder acentuar la E, cambiaron la M en N. Pues ahora dice Jerusalén con un acentito en la E. Bueno, por eso es cuestión léxica, ¿verdad? De léxico, pero por eso hago esa aclaración porque para que vean que cuando la escribimos acá con M, no es que cometimos un error, es que creemos que así es que se debe escribir. Jerusalén con M, porque Salem tiene que ver con paz. Salem con N no tiene nada que ver con paz. Bueno, punto 7 o pregunta. ¿Qué se dice especialmente sobre Efraín y Judá y sobre el establecimiento del monte Sión para siempre? El monte Sión es el monte donde está edificada Jerusalén, pero también ha venido a ser nombre de la ciudad en sí. Salmo 78, 67 al 69 nos dice, y desechó la tienda de José, hablando de Yahweh, que desechó la tienda de José en términos de elección para poner su ciudad, y no escogió la tribu de Efraín, esto es en términos de elegirla para poner su templo ahí, sino que escogió la tribu de Judá para poner su templo. No, ahí no lo dice, yo estoy añadiendo esas palabritas, ¿verdad? Para que se entienda. Para poner su templo, ahí eligió la tribu de Judá, el monte de Sión, que es donde está edificada la Jerusalén, la ciudad, al cual amó y edificó su santuario. Todo esto tiene que ver con el santuario, que, que le llaman el templo también, Jekal. En hebreo se dice
Hejal o Hekal, el templo, a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Wow, interesante. Resumiendo ese pasaje, está diciendo que entre todas las 12 tribus, que eran 12 tribus de ese pueblo de Israel, él no eligió a ninguna, ni a José, ni a Efraín, ni ninguna de las otras, ni a Neftalí, ni a Dan, para poner allí su templo, su morada, la morada del Todopoderoso, ¿verdad? Eligió a Judá como tribu. Y entre la tribu, pues eligió el monte Sión. Es un monte allí, es un montecito, no es muy alto, pero tiene cierta elevación. Es más bien una colina, una loma, pero se llama monte. Y ahí se edificó la ciudad de Jerusalén, ¿ok? Ciudad capital de Israel. Número 8, pregunta 8. ¿Se ha fijado un tiempo especial para recordar y favorecer a Sión? Salmo 102:13 dice, tú levantándote, él está hablando al Creador, poeta, y dice, tú levantándote tendrás misericordia de Sión, porque el tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Fíjense como el salmista, ¿verdad? Esos salmistas, está David, pero había otros salmistas que escribían también, tenían en mente a esa ciudad de Jerusalén de una manera muy especial porque habría de ser la morada terrenal, por decirlo de alguna manera, del Todopoderoso. En el templo habría de ser edificada esa ciudad para que estuviera en ella el templo sagrado de Todopoderoso, el templo de Yahweh. Porque en esa ciudad fue que Abraham, no quise decir ciudad, en ese monte, Sión, fue donde Abraham, según la historia de Génesis, iba a sacrificar su hijo, ¿verdad? Porque por mandato de un ángel de Yahweh que le pidió eso, pues era para probarlo, después no se lo permitió, pero ahí en ese altar donde iba a hacer ese sacrificio, allí mismo fue que se fundó más tarde, ¿verdad? Mucho más tarde, el templo de Yahweh en Jerusalén, en Sión, Monte Sión. ¿Verdad? Este estudio de hoy es bien sencillito. Los de más adelante van a ser más profundos y quizás más informativos y más significativos. Número 9. Se complacerán los verdaderos siervos en Sión e incluso en sus piedras en este tiempo. Ahora hablamos de hoy, aunque el Salmo se escribió muchos siglos antes, ¿verdad? Pero se aplica a hoy. Salmo 102:14. Porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Los siervos de Yahweh, Todopoderoso, aman sus piedras. Claro, las piedras son símbolos, ¿verdad? El símbolo de la ciudad en general, que en aquellos tiempos antiguos todo estaba construido de piedras, básicamente, ¿verdad? El muro ese que rodeaba Jerusalén era hecho de piedras. El templo mismo estaba hecho de piedras, aunque de unas piedras muy preciosas, ¿verdad? De mármol y etcétera. Todo tiene que ver con piedra. Entonces, los siervos del Todopoderoso Yahweh siempre han amado esa ciudad. Sus piedras es el símbolo de la ciudad en general, ¿verdad? Y del polvo de ella tienen compasión. O sea, hermanos, y si usted analiza, hoy día también se cumple eso de alguna manera, aunque siempre ha habido, perdón, y hay enemigos de Israel que no tienen nada de amor por Jerusalén, ¿verdad? Pero hay muchos que la aman. Y por eso usted ve hasta el día de hoy que hacen peregrinación de prácticamente todas las naciones. Va gente allí a visitar esa ciudad porque se considera una ciudad sagrada para toda esa gente que la visita, ¿verdad? Que aunque sea por lo menos por respeto, pues la consideran. A la vez que tiene enemigos que quisieran destruirla, ¿verdad? Que usted sabe, no vamos a entrar en esos detalles hoy, ese no es el tema, pero hay naciones incluso que quisieran barrer del suelo a Israel completo, no digamos a Jerusalén. Y por eso estos estudios van encaminados a tener claro, de acuerdo a las profecías de los grandes profetas de la antigüedad,
De acuerdo a las sagradas escrituras que dejaron esos profetas por inspiración divina, la misión de esa ciudad y el país en general, pero específicamente de Jerusalén, la función que va a tener en el reino venidero del Mesías cuando venga, es importante entender por qué es Jerusalén la ciudad que, donde va a reinar el Mesías. Cuando venga el Mesías por segunda vez, me estoy adelantando un poco, ¿verdad? Después vienen temas más específicos sobre eso. No va a gobernar desde Estados Unidos, Washington, no, no va a gobernar desde Rusia, no va a gobernar desde China, son países más grandes que Israel, muchísimo más grandes. No va a venir a gobernar desde Argentina, desde México, desde Uruguay, y póngale ahí todos los nombres de Latinoamérica. No es de ahí que va a gobernar el Mesías, es desde Jerusalén. Entonces, tiene una importancia especial esa ciudad. Y más adelante veremos muchas otras cosas que tienen mucho que ver con eso, con la implantación del reino del cielo sobre la tierra. Que eso viene, eso es un hecho que viene, hermanos, que tenemos que esperar y pedir al Padre por eso, por la implantación de su gobierno en este mundo donde vivimos nosotros. Pregunta 10. ¿Cuándo será ese tiempo y qué gran acontecimiento precederá a la restauración de Sión? Salmo 116 dice, por cuanto Yahweh habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Vamos a detenernos un momento ahí. Si usted analiza bien ese verso tan corto, verso 16, ese verso es una profecía de que cuando sea edificada Sión, la ciudad, ¿verdad? En todo su esplendor, porque hasta ahora eso está, como quien dice, en proceso. Se verá en gloria Yahweh, claro, a través de su Mesías, ¿verdad? Esa es una profecía de la venida del Mesías, hermanos. Porque cuando se habla de la venida de Yahweh en las profecías, pues no se refiere a Yahweh el Padre literalmente, sino a través de su Hijo, el Mesías. Por lo tanto, ese verso para algunos, no sé si todos lo entenderán igual, pero yo sé que hay muchos que entienden que ese verso está indicando, esa profecía está indicando que cuando Jerusalén sea edificada en toda su plenitud, entonces vendrá el Mesías. Y por eso dice, y en su gloria será visto Yahweh a través de su Mesías, aunque él no lo diga así tan claro, ¿verdad? Pero se sabe que es a través del Mesías. Aparte de que podrá ser quizá a través de la presencia de la Shejinah. Los que han estudiado la escritura a fondo saben lo que es la Shejinah, ¿verdad? Algunos dicen la Shekinah. Shejinah es una manifestación, es una emanación del Padre por la cual él se manifiesta directamente a su pueblo. La Shejinah es la presencia de Yahweh, el Padre, en esta tierra. Lo que pasa es que no es físicamente, ¿verdad? Él no deja de, él no sale del cielo donde está su trono para hacerse presente aquí, no es así. Es a través de una emanación suya, algo que emana de él, que se llama en hebreo la Shejinah. La palabra Shejinah tiene que ver con Shkan, que significa morar, morada. ¿Ok? Por ejemplo, el Mishkan, que algunas traducciones pésimamente traducen Mishkan como el tabernáculo, palabra incluso muy fea para mí, para mi gusto. Mishkan no significa un tabernáculo. Mishkan significa morada, 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 habitación. La Biblia, hay una Biblia que se llama versión moderna del doctor Pratt, que la traduce habitación, que es lo mismo que morada. Y ahí está la importancia de Jerusalén. No es tanto de que si es de los judíos o no es de los judíos. Esa es va a ser la morada de Yahweh, el todopoderoso creador del universo, pero no físicamente, sino a través de su Mesías y de la Shejinah, que se va a manifestar otra vez ahí. Me estoy adelantando otra vez a estudios posteriores, pero para ir enlazando una cosa con otra, para que vayamos viendo la importancia de Jerusalén. No es cuestión de ser judíos o ser judaizantes, nada, no tiene nada que ver.
con religión, tiene que ver con lo que va a ser el centro del gobierno de Yahweh a través de un rey que se llama el Mesías, o sea, su título en hebreo sería el Mesías, Mashiach, y que se llama Yahoshua. Algunos lo llaman Yeshua, es una forma abreviada. Anyway, ese es el representante de Yahweh en la tierra y cuando venga más todavía, porque entonces estará también el Mesías físicamente y la Shejinah, la emanación presencial del Padre en la ciudad de Jerusalén. Wow. Hermanos, eso va a ser el tiempo glorioso. Yo quisiera estar ahí. Por eso yo quisiera que que sucediera todo eso ahora, en este año, estos próximos años, que podamos verlo nosotros con nuestros ojos y presenciar todas estas maravillas que se acercan sobre este planeta, sobre especialmente Jerusalén. Así que no hay que dejarse prejuiciar, hermanos, por los comentarios de personas que no entienden estas cosas y odian a Jerusalén, odian a Israel y odian a los judíos porque son los encargados de ese país y de esa ciudad, ¿verdad? ¿Para quién especialmente fue dada esta profecía? Salmo 102:21 dice, para que cuenten en Sión el nombre de Yahweh y su alabanza en Jerusalén. Entonces, esa profecía fue dada para el pueblo yahudí, para Judá. El pueblo que ahora se le dice judíos, pero no es una mejor traducción, judíos, pero es la que todo el mundo entiende, ¿verdad? Ellos son los Yahudim. Yahudim quiere decir los alabadores de Yahweh. Yahudí, que es el nombre hebreo para judíos, Yahudim en plural, significa los adoradores o alabadores de Yahweh, que en español se pudiera decir también los yahuistas, es lo mismo que adoradores de Yahweh. Entonces, para que cuenten en Sion el nombre de Yahweh, esos tienen que ser yahuistas. ¿Ven el punto? Si van a contar, si van a alabar el nombre de Yahweh, pues tiene que ser yahwistas, gente que conoce, respeta, ama y utiliza el nombre de Yahweh, obvio. ¿Sabes por qué hago tanto énfasis en eso, verdad? Porque hay tantas religiones que han desechado el nombre de Yahweh. ¿Mm? Incluso lo han quitado de la Biblia. Ese nombre está en la Biblia hebrea y está en algunas traducciones de la Biblia en español, muy buenas traducciones, yo las recomiendo todas, por eso, todas las que dicen Yahweh o Yahvé para el nombre del Padre. Eh, Quitaron el nombre de Yahweh y lo sustituyeron primero por la palabra Jehová, que eso no tiene nada que ver con el hebreo, eso no es una palabra hebrea, eso es vamos a dejarlo hasta ahí porque la historia es larga. Y ahora, para peor, en las traducciones modernas, en la misma Reina Valera, por ejemplo, si usted compra la Biblia que se llama Reina Valera Contemporánea, eliminaron totalmente el nombre Jehová y obviamente Yahweh, eso está fuera de vista, de la vista. Y ahora lo llaman el Señor. Pero el Señor no es un nombre. Bueno, este no es el tema tampoco, pero es un paréntesis que hay que hacer para aclarar otro detalle. El Señor dice que ese es su nombre, el Señor, no me diga. El Señor es cualquiera. A mí me dicen el señor Álvarez, a aquel le dicen el señor Rodríguez. Entonces el Señor es cualquiera, eso no es un nombre. Es un título incluso común a los hombres. Cualquier hombre se le puede llamar el Señor fulano de tal. Entonces ese título no tiene nada de sagrado, absolutamente. Pero Yahweh o Yahvé, ambas pronunciaciones son correctas, Yahvé o Yahweh, es un nombre propio. Y lo importante es que aquí dice, para que cuenten en Sion el nombre de Yahweh, no dice los títulos. Por lo tanto, ni siquiera los judíos modernos están cumpliendo eso. Porque ellos en lugar de proclamar, enseñar y alabar el nombre de Yahweh, que es el poderoso de ellos, lo ocultan, lo cancelan, con excepciones, ¿verdad? Porque conozco a un judío, un hombre muy, digamos, relevante hoy día,
se me escapa el nombre ahora, un argentino en Israel, que es el curador de los rollos del Mar Muerto, que se me escapa el nombre, pero ustedes lo conocen. Y siempre que ese caballero o habla del Padre, o bueno, no digamos siempre, más bien a menudo, cuando se refiere al Creador, lo llama Yahvé, hablando de español, Yahvé. Así que no son todos los judíos que ocultan el nombre de Yahvé. Son la mayoría sí, pero siempre hay muchos que lo usan, lo aman, ese nombre, etcétera. Esos son los que van a contar en Sion el nombre de Yahweh, como dice el pasaje que estamos leyendo. Y usted, si también, usted que me está escuchando y viendo, si también ama ese nombre, el nombre de Yahvé o Yahweh, cae en esa profecía, que va a ser de los que cuentan, o sea, que relatan, que hablan de el nombre de Yahweh y su alabanza en Jerusalén. Punto número o pregunta número 12. ¿Qué se dice además acerca de la liberación en relación con el monte Sión? Ya estamos acercándonos al tema, a los temas principales que vienen después, no hoy. Joel 2:31 y 32 dice, el sol se tornará en tinieblas. Hermano, todo esto es simbólico. ¿Sabes? Mucha gente que piensa que esto es literal, va a pasar, pero es simbólico. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Y será que cualquiera que invoque el nombre de Yahweh, no dice el título, no dice el Señor, no dice Jehová, el nombre de Yahweh, será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Yahweh ha dicho, y en los que queden, o sea, en el remanente, quiere decir los que queden en el remanente del pueblo de Israel, a los cuales Yahweh habrá llamado. Hermano y hermana, ¿usted es parte de ese remanente del pueblo de Israel? Quizá usted diga, no, pero yo soy gentil. Ajá, no me diga. Si usted ama el nombre de Yahweh y observa sus mandamientos escritos en la Biblia, usted es parte del pueblo de Israel. ¿Ok? Sencillo. Las cuales Yahweh habrá llamado. Eso no es justo. Si usted ahora mismo está alabando el nombre de Yahweh y está amando el nombre de Yahweh, eso no es cosa suya. Eso es un llamado especial del Todopoderoso para usted y para mí, para todos los que quieran. ¿Ok? Y verso, o más bien pregunta 13. En ese tiempo, ¿de qué lugar saldrá el nombre del Padre Celestial y su alabanza? Salmo 102:21 dice, para que cuenten en Sión el nombre de Yahweh y su alabanza en Jerusalén. Ahora, si usted va a Israel hoy día, al Israel moderno, que está dominado como nación por el pueblo que llaman judío, ¿verdad? Los judíos, que es Judá, lo mismo Yahudá. Y usted se atreve allí a decir delante de los judíos esa palabra Yahweh o Yahvé. Puede que se espanten algunos, puede que le insulten algunos, porque a ellos les está prohibido pronunciar ese nombre. ¿Prohibido por quién? ¿Por el Todopoderoso? No. Les está prohibido por los rabinos, por los masoretas originalmente, por los rabinos, los fariseos y todo eso. Todos esos títulos, ¿verdad? Tiene que ver con las autoridades espirituales, religiosas del pueblo judío, son las que prohíben pronunciar el nombre de Yahweh, cuando es un nombre de bendición para el que lo pronuncia. Pero por lo tanto, vamos a leer eso otra vez, para que cuenten en Sion el nombre de Yahweh y su alabanza en Jerusalén. Eso quiere decir que esa profecía se está cumpliendo solo parcialmente y poquito a poquito. Ahora mismo hay personas en Jerusalén, en Israel en general, que aman, pronuncian y hablan del nombre de Yahweh. Son poquitos. Y creo que usted puede ser, y quizá es ya parte de ese pueblo. No es que estamos literalmente en Jerusalén, ¿verdad? Ni viviendo en Israel. Pero es como los judíos, hay judíos en todas partes del mundo.
y son lo mismo el pueblo de Israel. Entonces nosotros también somos parte del pueblo de Israel. No porque somos judíos, no somos judíos, pero somos parte del pueblo de Israel, del que habla Pablo en una de sus cartas, ¿verdad? Capítulo 11, este, injertados al tronco de Israel. Gentiles o supuestos gentiles injertados al tronco de Israel, esos somos nosotros. Y ustedes, quizás los que están escuchándome, cuando digo nosotros no me refiero a un grupo en particular como decir la Asamblea de Yahweh. No, hay otros grupos con ese nombre y con otros nombres que también son parte del pueblo de Israel. Bueno, lo importante es en este detalle, en este punto, que lo que se va a cantar, dice contar, pero también se puede decir cantar, alabar, elogiar, no es el título del Señor, no es el título Adonai, no es el título Hashem, no es el título Elohim, no es el título Dios, ninguno de esos títulos. Lo que habla la escritura que hay que alabar es el nombre Yahweh. Ahí está la profecía. Pero hay mucho más sobre ese tema, ¿verdad? Ese no es exactamente el tema de esta serie de estudios. Eso es un, una inyección de información, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta también para entender el resto de Jerusalén e Israel como pueblo de el Creador, el Todopoderoso. Este, pregunta 14, ya estamos llegando al final. ¿Qué dice Zacarías acerca de Jerusalén y Sión en estos días en que los judíos regresen allí nuevamente? Zacarías 8, 3 al 5 dice, así dice Yahweh, yo he restituido a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Ahí está. Y Jerusalén se llamará ciudad de verdad, el monte de Yahweh de los ejércitos, monte de santidad. Esos son títulos de la ciudad. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, aún han de morar viejos y viejas en las plazas de Jerusalén, y cada cual con bastón en su mano por la multitud de los días. O sea que será gente que durará muchos años. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en las calles. Hermanos, esto es una profecía en un lenguaje poético hasta cierto punto, en un lenguaje altamente profético de restauración de la presencia del Todopoderoso en Israel, pero específicamente en la ciudad de Jerusalén. Y si alguien me pregunta, bueno, ¿eso se está cumpliendo ahora? No sé, pero probablemente parcialmente sí se está cumpliendo, porque aunque son pocos, hay quienes adoran a Yahweh en esa ciudad y hay quienes proclaman el nombre de Yahweh en esa ciudad, aunque los rabinos lo prohíban, hay quienes lo alaban y publican el nombre de Yahweh, ¿ok? Y podríamos mencionar por nombres, discúlpenme un segundo, pudiéramos mencionarlos por nombre. Yo conozco algunos nombres y, y ustedes quizás los oyentes conocen algunos nombres de personas que en Israel viviendo allí y usan el nombre de Yahweh o Yahvé, en vez de llamarlo por simples títulos como Adonai, el Señor, Hashem o Dios y de todos esos títulos, ¿verdad? Que no son nombres, pues hay. Así que en parte se está cumpliendo ya esa profecía que estamos mencionando. Ok, y aquí está prometiendo en esa profecía que habrá eh, mucha gente que vivirá muchos años en estos tiempos del fin. ¿Eh? No digo que yo sea uno de ellos, aunque sí ya tengo 81 años de edad. Hay otros que tienen más que yo, 90 años, acá entre los hermanos de esta fe nuestra, ¿verdad? Pero que aparte de eso, en otros lugares, en Jerusalén y en todas partes del mundo, ¿verdad? Pero como estamos hablando ahora de Jerusalén, pues hay personas de una larga vida que han durado muchos, muchos años y durarán, muchos de ellos muchos más.
Y eso es lo que se predice aquí con este lenguaje, ¿verdad? De que habrá multitud de días para esas personas. Las calles estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en las calles. Y eso, más que ahora, se cumplirá en toda su plenitud de estas profecías cuando venga el Mashiach. ¿Y qué es eso del Mashiach? Para algunos que no conocen. Pues Mashiach es la palabra que significa ungido. Y ungido es el título que se le daba antiguamente a los reyes de Israel. Por ejemplo, el primer rey de Israel como pueblo, como nación, se llamaba Shaul. Bueno, pues Shaul era un ungido de Yahweh. Y David lo llamaba el ungido de Yahweh a Shaul. Entonces lo que significa ungido es que quiere decir que es un rey. Porque en aquellos tiempos para nombrar a alguien rey lo ungían con aceite, le echaban por la cabeza, le vaciaban una botellita de aceite, un cuerno de aceite. Eso lo hacía un profeta, ¿verdad? Sobre la cabeza y le chorreaba por la barba y todo. Esa era digamos, la ceremonia de ungimiento o unción del rey. Entonces, por lo tanto, y eso en hebreo se dice Mashiach, ¿ok? Shaul fue el primer Mashiach, David fue el segundo Mashiach, y por ahí siguieron Salomón y muchos otros que fueron reyes de Israel, todos eran Mashiach. En español ahora se dice Mesías. Ese es el sentido básico, elemental, original de la palabra. Con el tiempo, la palabra Mesías viene a significar no solamente un rey, sino un salvador, un libertador de la humanidad en general, pero en este caso específicamente de Israel, de la ciudad específicamente de Jerusalén. ¿Ok? Y con eso terminamos la presentación de este documento, que como les dije al principio, este es el primero de una serie de estudios que voy a estar presentando los viernes y primer Shabbat o sábado de mes también por la mañana, pero mayormente los viernes en la noche porque no son muchas partes, creo que son 4 o 5, se recuerdo bien, este, que ya están preparadas, pero que las estoy elaborando, ¿verdad? Y mejorando. Y entonces, pues por eso invitaba yo al principio de esta presentación a los hermanos presentes y a los que nos están viendo en YouTube, a que nos acompañen los viernes principalmente para estos estudios hasta que terminemos esa serie que tiene que ver directamente con Jerusalén, pero mucho más. Hay mucho más envuelto en esta serie de temas que van a concluir posiblemente en febrero, ¿verdad? Que no debemos mencionar meses porque después estas grabaciones se quedan para siempre ahí, ¿verdad? Y ya serían atemporales. Bueno, pues muchas gracias a los hermanos que han estado conmigo aquí todo este tiempo. Muchas gracias a los hermanos y amigos que nos están viendo y que sé que acostumbran vernos en nuestro canal de YouTube que se llama Escuela Hebraica. En este canal, este símbolo que tenemos acá, los 3 ángeles o 3 mensajeros celestiales tocando el shofar, y ese título que tenemos ahí, Besorat Olam, significa el Evangelio eterno, o más correctamente, la buena noticia eterna. Eso viene a ser un símbolo en general de nuestro mensaje, se basa en Apocalipsis 14, también 12, 13, 14, en esos capítulos ahí se habla mucho de esto del Evangelio o la buena nueva eterna. Es el mensaje principal de nuestro ministerio, que tiene que ver con la segunda venida del Mesías, el Mashiach, el ungido, y el establecimiento del reino de Yahweh en Jerusalén. Lo que pasa es que eso se dice así en 4 palabras, pero hay material ahí para muchos temas diferentes. Por lo tanto, les espero próximamente que nos acompañen en estas presentaciones, queridos hermanos y amigos. Por lo tanto, me despido de ustedes en este momento, deseándoles la bendición del Todopoderoso a todos en el nombre de Yahweh y de su Hijo el Mesías Yahushua. Hasta la próxima entonces. Shalom.